Entonces, la evaluación es ese, en ese sentido de verla como una herramienta para poder regresar a esos espacios que no quedaron quizás totalmente claros y que podemos precisamente pues regresar y buscar entonces algunas estrategias para que pudieran de alguna manera significarse los contenidos que no quedaron realmente aprendidos, ¿no? No en ese sentido de que pase o no pase un estudiante, ¿no? Eso implica, claro, para nosotros mucho más trabajo, podríamos decirlo, administrativo, mucho más trabajo de revisión, mucho más trabajo eh, de papel, digamos, ¿no? Pero, o mucho más trabajo sistemático, pero que finalmente buscamos con ello un acercamiento a el estudiante y que buscamos con ello precisamente una significación de la educación, ¿no? Entonces, sí, está bien la lectura. ¿Alguna otra pregunta, Gise? No, Nico. Ok, bueno, entonces les parece que comencemos, ya estamos la mayoría. Ojalá y se anexe su compañera Joana. Em, bueno, empecemos entonces con el tema de hoy, que serían, bueno, en la planeación tenemos conceptos de evaluación y podríamos empezar en ese sentido dándome pues un repaso de lo que es la evaluación en sí y dándome algunos consejos. ¿Qué les parece? Digo, unos conceptos. ¿Qué les parece eh, de lo que significa evaluación ahora para nosotros? Eh, y, eh, y comenzamos. Sí está la compañera Joana. Perdón, compañera Joana. Nos falta entonces la compañera Bere. Déjenme tomarles asistencia en lo que ustedes van participando. ¿Alguien quiere comenzar? Adelante, compañera Gise. Bueno, em, creo que ya, como ya mencionó, ya hemos visto lo que es el concepto de evaluación. Ajá, En mi caso, yo la veo como un acto de reflexión, ajá, em, pues sí que nos permite, eh, eh, pues nos permite identificar que pues hemos, digamos, de cierta manera hecho mal o que eh, en qué hemos estado bien o qué es lo que hemos realizado o cuáles fueron las decisiones o acciones que nos llevaron a estar en el lugar en el que estamos. ujú, Mm, y así nosotros pues por poder replantear metas o elaborar nuevos planes y tomar acción para alcanzar nuevas metas. ok, Em, ya que, pues sí, siempre que nosotros eh, nos marcamos una meta y vamos, bueno, tomamos acción para lograrla y la logramos, luego nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue, no? ujú, ¿Qué es lo que sigue? Entonces, reflexionamos sobre lo que hemos hecho, cómo lo hicimos, eh,
y pues rescatamos eh, lo que estuvo bien, lo rescatamos y lo podemos volver eh, a hacer o lo podemos seguir haciendo y lo que no, pues aprender de ello, ¿no? Ujú, Em, Muchas veces, o un aspecto que tendríamos que considerar ujú, con respecto a lo que es la evaluación, es que pues a veces en muchas ocasiones nos enfocamos en lo que es el objetivo o la meta y no nos percatamos de todo lo que hicimos a lo largo de este proceso ok, y menospreciamos todos los esfuerzos que se han hecho. Eh, y pues decimos que tal vez los errores que se cometieron o em, los ciertos, digamos, fracasos que tuvimos, no los tomamos en cuenta, los menospreciamos porque decimos, ah, no, pues con eso me equivoqué, pero yo siento que es como mm, yo lo veo como una oportunidad para crecer, porque de todo lo malo también se puede aprender. ujú, Entonces, yo veo esta representación de la evaluación con respecto a también al ámbito educativo, donde no, donde es una reflexión para saber o para ver qué tanto sabemos, cómo es que logramos tener ese, digamos, el conocimiento ujú, y no solo en cuestión de una evaluación sumativa, sino también de una formativa, donde en todo el proceso se lleva a cabo una evaluación que nos permite ir identificando esas pautas, esos errores tal vez, y que pues nos vayamos redirigiendo ok, o se vuelvan una forma se vuelve una forma de ir verificando qué nos falta o qué podemos hacer para mejorar. ujú, Y pues, de cierta forma, ajá, para mí esa es la evaluación, una forma, una reflexión que no es fácil porque sí está em, un poco, o para nosotros es complicado, o por lo menos para mí es complicado reflexionar y decir, no, pues esto es lo que estuve bien, porque siempre nos enfocamos en lo que estamos mal. ujú, Digo, ajá, o al revés, a veces nada más nos enfocamos a lo que hice bien y no en lo que hice mal. Entonces, de cierta forma, pues es eso, igual a el evaluar a otros, pues va a ser aún más difícil, ¿no? Porque si a nosotros nos cuesta identificar las cosas que nosotros mismos hacemos, ujú, el evaluar al otro, pues es aún más difícil porque no sabemos, eh, pues sí, todo el proceso que ha llevado en el ámbito educativo, pues tendríamos que estar muy alertas, pero siempre va a ser pues muy, muy complicado llevar a cabo una evaluación 100% acertada o verdadera, ujú, ya que siempre van a haber diversos factores que van a ocasionar que nosotros de cierta forma podamos involucrar nuestra subjetividad y no sea 100% objetivo. Sin embargo, yo creo que es una combinación de los dos, donde se vea todo el proceso o todo el esfuerzo que ha llevado el alumno para la construcción de su aprendizaje y el resultado de dicho aprendizaje. ok, ok, muchas gracias, Gise. Y también en este sentido recordar que nunca podemos pues saber el todo, ¿no? En este sentido siempre estamos en ese proceso de evaluación y de reevaluación, ¿no? Bien lo comentabas, es muy difícil evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces evaluamos o nada más lo que está bien o evaluamos nada más lo que está mal en este sentido de usar las palabras, ¿no? Porque si entramos en este otro sentido filosófico de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal,
bueno, ya tendríamos que dar todo una explicación epistémica con respecto a bases teóricas, ¿no? Argumentativas de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, tomando esta palabra como parte de significar tal vez lo que queremos decir, hay cosas en las que no estamos del todo bien, ¿no? Y que necesitamos regresar a esos espacios para que posiblemente los volvamos a realizar y hacer estas actividades que no estaban del todo bien, ¿no? Estas actividades que no estaban del todo bien, eh, hacerlas precisamente, mejorarlas en este sentido, ¿no? En el sentido de los espacios donde no estuvimos del todo bien. Y en ese sentido, seguramente al reevaluarnos, nos vamos a dar cuenta que seguimos haciendo cosas que no están del todo bien o que le faltaron algunos, pues algunos pasos, algunos métodos, algunas estrategias, eh, algunas cosas, ¿no? Permítanme, denme un segundito. Ay, ay. Bien, ya regresé. Es que mi sobrinito se despertó y luego se da la vuelta y se golpea. Se cae de la cama. Bueno, les decía que siempre estamos en esa constante evaluación, ¿no? Siempre nos estamos evaluando en el sentido de que siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Muchas gracias, Gise. ¿Alguien más quiere participar con respecto a evaluación? Por ejemplo, Avi, ¿te gustaría comentar algo de la perspectiva de la evaluación desde tu punto de vista y cómo te ha quedado ahora significado ese concepto de evaluación? Sí, bueno, Adelante. creo que concuerdo con Gise, pues es una forma o una herramienta de reflexión, de retroalimentación, eh, que pues nos ayuda a saber eh, pues los conocimientos con los que contamos y los que no, Ujú. y así buscar una forma de mejorarlos, o, o más bien eh, ay, se me fue la palabrita, una forma digamos, de reconstruir el conocimiento que ya teníamos con a lo mejor, pues, cosas nuevas o Ajá. igual aprendiendo desde las perspectivas de los demás, es decir, escuchar lo que opinan los demás y ya de ahí también poder, eh, pues, concretar o decir si estamos de acuerdo o a lo mejor compartir esas ideas Ok, de los demás. ok. Muchas gracias, Avi. Sí, en este sentido de reflexionar, ¿no? Es decir, fíjate qué importante lo que mencionas en este aspecto de que la evaluación también se puede tomar con respecto a lo que los otros y las otras comparten, ¿no? Y en ese sentido tendría que ser de esa manera, ¿no? Porque, pues precisamente estamos, bueno, como docentes vamos a tener que evaluar a los otros y a las otras, ¿no? En este sentido más crítico, en este sentido más propositivo y en este sentido de nueva idea de que la evaluación no es precisamente una, una herramienta que me va a decir en qué lugar poner a cada uno
de los estudiantes, sino una herramienta que me va a proporcionar precisamente en qué estamos fallando, inclusive el docente en qué está fallando con respecto a la enseñanza-aprendizaje que está compartiendo con sus estudiantes. Muchas gracias, Avi. Itzel, ¿nos quieres comentar algo de la evaluación? Pues en todo este proceso que hemos visto, pues nos ha quedado claro que pues a lo mejor teníamos una idea que la evaluación se relacionaba a lo que era calificación, ¿no? Ajá, Pero pues en todo este proceso nos hemos venido dando cuenta que pues el propósito fundamental de la evaluación pues es recoger toda esa información, ujú, también el progreso que pues el alumno va desarrollando, ¿no? ujú, Nosotros como docentes darnos cuenta, como dice Gise, en qué nos hace falta, ¿no? Para poder lograr esos objetivos, al igual que el alumno, qué le hace falta para llegar a aprender o realmente también llegar a ese objetivo, porque el objetivo pues se plantea de tanto como el docente como el alumno. ujú, Entonces realmente pues la evaluación es fundamental, realmente mediante ella nos podemos dar cuenta todo el proceso que pues hemos venido haciendo, ujú, tanto como, le digo, asesor, bueno, en el lado del asesor, en el lado del alumno. Eh, pues antes, mm, como veníamos viendo, se calificaba o se veía mediante un examen, ujú, pero pues realmente no era el caso, porque pues simplemente daban una pequeña nota de a lo mejor le hace falta esto, pero pues no implementaban de cómo enseñarle al alumnado, ¿no? ujú, Entonces nosotros hemos venido pues aprendiendo el de que pues sabemos que le hace falta meter aquellas actividades didácticas para ujú. poder ayudar a desarrollar. Ok, ok, muchas gracias, Itzel. Efectivamente, ¿no? Buscar esas estrategias didácticas, esas metodologías para que pues el discente en ese sentido pueda adquirir estas habilidades o estos conocimientos, ¿no? Que pues deseamos en nuestras metas que se alcancen, ¿no? Estos conocimientos esperados. En ese sentido, como bien lo dices, nuestra mentalidad ha venido cambiando, ¿no? De la forma de ver a la evaluación. Y como también lo mencionas muy acertadamente, es muy importante, de suma importancia, necesario siempre la evaluación, ¿no? Y en ese aspecto tendríamos que estar evaluando en cada momento y en cada aspecto de la vida de los discentes o de los estudiantes, para saber eventualmente cómo es que se puede precisamente ir mejorando este aprendizaje significativo. Muchas gracias, Itzel. Y bueno, como última participación, no porque sea menos importante, sino porque este, así fue digamos, la dispersión. Joana, coméntanos algo de lo que tú crees que es ahora la evaluación. De lo que yo creo que ahora, Sí, sí, o sea, lo que tú has comprendido con respecto a la evaluación ahora o digamos, tu apropiación de la evaluación. bueno, pues a lo largo de lo que hemos veniendo estudiando lo que es la evaluación, para mí como que lo más centrado, las ideas que se me quedaron fue que el objetivo siempre de la evaluación va a ser mejorar Ok. y va a ser un análisis de todo el proceso que se esté realizando y ver las fallas e incluso también las virtudes que se tienen para poder aprovecharlas. Ujú, Y pues Avi también mencionó la palabra herramienta y para mí pues la evaluación sí es totalmente una herramienta. claro. Ajá. Y pues simplemente para mí, bueno, en lo personal estoy totalmente de acuerdo con Gise, que la evaluación la puedes aplicar dentro de nosotros, podemos analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ujú, Y en los contextos educativos, pues
creo que ya tenemos las bases fundamentales para saber qué se tiene que hacer en los diferentes tipos de evaluaciones y en qué áreas las podemos aplicar con el fin de que podamos mejorar, ya sea en el principio como docente, saber cómo viene el alumno de otras instituciones Ujú, y nosotros podamos de ahí partir y, por ejemplo, hacer, no sé, un análisis de cómo es que aprende la mayoría de los alumnos, que sería también como una tipo de evaluación o un tipo de test de aprendizaje para saber de dónde o la mayoría que son visuales auditivos y eso nos ayudaría también a poder crear que el alumno pues podamos, por ejemplo, si la mayoría es visual, podamos trabajar con cosas que sean visuales. ujú, Entonces creo que eso es como un tipo de evaluación que les podríamos hacer a ellos, no solamente a lo cognitivo, sino a su persona y conforme a lo cognitivo, pues efectivamente saber si ya saben sumar, restar, si saben, por ejemplo, lo que ya viene siendo bueno, las matemáticas o las bases de las matemáticas básicas que ujú. van a tener que ocupar para poder desarrollar, por ejemplo, las fórmulas o cosas así. Entonces, pues principalmente para mí la evaluación es una herramienta con el fin de mejorar Ujú. para poder ver de dónde partir y poder llegar a un objetivo, no para tener como un nivel eh, de, de saber si sabe o no, sino de saber qué habilidades atrae y qué no, Ujú. y, y tener más o menos una idea de dónde podemos empezar a ayudarlos a ellos principalmente. Y pues nada más eso sería como, pues lo que para mí es más como importante de la evaluación. Ok, muchas gracias, Joana. Sí, efectivamente, la evaluación ha cambiado. Bueno, nosotros hemos cambiado la visión de la evaluación en este sentido de, como bien lo decías, de no una métrica, ¿no? De poner una métrica, una regla de los que pasan y los que no pasan, sino efectivamente tenerlo como una herramienta que me va a permitir saber desde dónde comenzar. Mencionabas implícitamente estos exámenes diagnósticos o estas evaluaciones diagnósticas, ¿no? Implícitamente en tu conversación, en el sentido de que mencionabas que vienen de otra escuela y entonces hay que hacerles una evaluación, ¿no? Para saber cómo vienen y desde dónde vamos a empezar, ¿no? Precisamente en este sentido de ocupar a la evaluación como una herramienta, pues precisamente para, para avanzar en el aprendizaje de los niños o de las niñas. Específicamente, tú hablabas de primaria, ¿no? Y específicamente hablabas de matemáticas, ¿no? En ese sentido, es que están cambiando a mi sobrinito, estaba conmigo, pero bueno, en ese sentido, buscamos precisamente esta herramienta que nos sirve para eso, para ver desde dónde vamos a empezar y cuáles van a ser las estrategias didácticas o estas metodologías didácticas que vamos a usar para intentar llegar a un espacio educativo más significativo, ¿no? Es decir, para que verdaderamente eh, la educación sea de calidad, ¿no? En ese sentido, la evaluación. Bien, pues creo que todos tenemos ese concepto ya de la evaluación, las tenemos, digamos, bien, o seguramente vamos a aprender muchas más cosas con respecto a la evaluación, muchas más herramientas, muchas más estrategias, muchas más formas de evaluar, no solamente esta evaluación formativa, esta evaluación sumativa, que creo que en ocasiones también la evaluación sumativa es importante como diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un examen, ¿no? Un examen de conocimientos generales al inicio de cada ciclo escolar, ¿no? Como examen sumativo, pero no precisamente para dar una calificación de excelente o reprobado con respecto al mismo, sino simplemente para tenerla como evaluación diagnóstica. O quizás ni siquiera necesitamos, quizás ni siquiera necesitamos hacer una evaluación sumativa, sino que vamos haciendo una evaluación formativa conforme vamos avanzando
en los espacios educativos, ¿no? O ya también sabemos que hay evaluación, heteroevaluación, coevaluación, ¿no? Autoevaluación, como la mencionaba su compañera Gise en su momento, y que siempre podemos estarlas trabajando en el transcurso de de nuestra vida escolar y, por qué no decirlo, en el transcurso de nuestra vida profesional y en el transcurso de nuestra vida como tal, ¿no? Siempre estamos evaluando y siempre estamos buscando nuevas formas de ir mejorando nuestro conocimiento o nuestro aprendizaje en este sentido significativo. Y lo hacemos en todos los aspectos, es decir, a nosotras que nos interesa ahorita mucho esta parte de nuestra profesión, que es la parte educativa, así como a nosotras nos interesa y buscamos otras alternativas de aprendizaje, buscamos nuevas formas de significar el conocimiento, así también los niños. Por ejemplo, yo evalúo a mi sobrino en el sentido de los juegos que se pone a jugar, ¿no? En la computadora y su desempeño en los juegos ha sido mucho mejor. Y eso también ha ayudado en este sentido de resolver ciertos problemas cotidianos o de resolver o de aprender ciertas cosas en las materias de lo educativo, ¿no? Es decir, él ya sabe leer, tiene 7 años, digo, no puede leer como nosotros que ya tenemos veintitantos, pero ya tiene un buen nivel de lectura y tiene un buen nivel de comprensión, ¿no? En este sentido, porque ha utilizado otras herramientas, ¿no? Que le divierten, pero que también para que pueda saber cómo funcionan, tiene que leer y tiene que comprender. En ese sentido, su evaluación con respecto al desempeño cognitivo que él tiene es una evaluación, digamos, alta en el sentido de que él mismo se autoevalúa y él mismo realiza las actividades una y otra vez hasta que le quedan claras, ¿no? En el sentido, obviamente, de los juegos que a él le gusta mucho, ¿no? En este sentido también de las matemáticas que hablaba Joana, también es, digamos, bueno para el nivel en el que se encuentra, que es primer año, ¿no? Ya sabe hacer resoluciones matemáticas de sumas y restas, ¿no? Con números de una cifra y de 2 cifras, lo he escuchado hacer estos, estos ejercicios. Y en ese sentido, él está, digamos, siendo evaluado, ¿no? Sin la necesidad de que le digamos que vamos a hacer un examen, sino en este sentido de la observación, evaluamos el aprendizaje o el avance de los niños, ¿no? Es importante, por ejemplo, en este sentido de evaluar, de enseñarles para el aprendizaje, ¿no? Y ellos ni siquiera se enteran que van a ser evaluados, ¿no? Yo creo que sería importante quitar ya esta idea de la evaluación en el sentido de exámenes o en el sentido de la evaluación como tal y que signifique algo. Gise, no sé si quieres comentar algo. Creo que no había puesto, bueno, no había quitado la manita. Sí, ok. Bueno, en ese sentido, precisamente la evaluación es eso, es ir buscando las herramientas, ir buscando las estrategias y, ¿por qué no?, quitar esta parte de la evaluación como tal, ¿no? Es decir, no estar diciéndole a los niños va a haber evaluación para la próxima semana, para el próximo mes, es decir, como no estar poniendo este tipo de pues de ideas, sino simplemente hacer la evaluación como si fuera una clase normal. Fíjense, una experiencia que me pasó el día de ayer. Ayer tuve evaluación del idioma que estoy
intentando aprender, ¿no? Reconozco cuáles son mis fallas, no he tenido el tiempo de practicar, el idioma no es difícil, pero pues bueno, y sí se nos había comentado de la evaluación de esta semana, pero a mí se me había olvidado. Sin embargo, me parece que no tuve un desempeño tan malo, aunque sí me doy cuenta de lo que me hace falta, ¿no? En este sentido de autoevaluarme, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta tiempo para poder practicar, me hace falta tiempo para poder comprender más que nada, más que grabarme el idioma, más que nada comprender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En ese sentido. Y en consecuencia, nosotras tendríamos como docentes buscar eso, no estar alertando a los niños o a las niñas con respecto a que se hará tal o cual evaluación, sino, bueno, hacer la evaluación, y la evaluación fue como una clase normal, ¿no? Fue una clase normal, hubo, digamos, preguntas, hubo formas de decir ciertas palabras, es decir, es una evaluación en este sentido formativa, ¿no? Pero también una evaluación sumativa, ¿no? Porque se pregunta cómo se dicen tal o cual palabra, y me pareció muy interesante, ¿no? Me pareció muy interesante. Igual nosotras, en este sentido de evaluar, no tendríamos que poner ahí examen o evaluación, sino podríamos hacer una clase normal y estar evaluando. Y en ese sentido, podemos hacer una evaluación continua, ¿no? Es decir, en cada una de las clases estar evaluando el aprendizaje de cada uno de los estudiantes que nos toca a nosotros participar con ellos o hacer nuestra praxis docente. Bien, bueno, entonces cerramos este proceso de evaluación, y les parece que trabajemos un ratito con lo que son los insumos para el diseño de situaciones didácticas por competencias. Y no sé si tienen algún comentario, o me gustaría que comentaran algo. Las escucho. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno. Bueno, en este sentido de los insumos es precisamente digamos, la materia prima, o lo que vamos a buscar en estos niveles de operativos, es decir, de operatividad de la implementación precisamente de las situaciones didácticas. En este sentido hablamos de taxonomía o de los niveles taxonómicos, ¿no? En ese sentido tenemos la taxonomía de Bloom, ¿no? Tenemos la taxonomía de Bloom, y en esta taxonomía está precisamente ciertos niveles, que es el nivel 1 en el sentido de la taxonomía de Bloom, y en el sentido de la taxonomía de Marzano, ¿no? Tenemos el nivel 1, que es precisamente el de conocimiento, el de comprensión, el de aplicación, el de análisis, el de síntesis, y finalmente de evaluación, en el caso de Bloom, que es en el que nos vamos a centrar un poco más. Y en el caso de Marzano, también coincide en conocimiento. En el segundo nivel está la comprensión, que también coincide. En el tercer nivel está el análisis. En el cuarto nivel está la utilización del conocimiento. En el quinto nivel está la metacognición. Y en el sexto nivel está la conciencia del ser, ¿no? Que finalmente son muy parecidas a la taxonomía de Bloom, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que vamos a diseñar nuestras
nuestras situaciones didácticas. Bueno, vienen algunos ejemplos como en este sentido de los niveles taxonómicos, que sería, por ejemplo, en el nivel 1 de conocimiento, empezaríamos con el verbo identificar, ¿sale? Puede ser identificar diversas divisiones de los continentes de la Tierra, identificar los números primos, identificar la relación química que se realiza entre la unión de un carbono y un hidrógeno, o uno o más hidrógenos, es decir, identificar las notas de tal o cual canción, es decir, en ese sentido de conocimiento, ¿sale? Que ya estamos precisamente usando en esta parte de la taxonomía. Y ese es el nivel taxonómico 1. En el nivel taxonómico 2 podría ser describe, es decir, de comprensión. No solamente tengo el conocimiento, sino ahora también ya puedo hacer la descripción de cada uno de los de lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, describe la diferencia entre mapas de escala mundial, continental, nacional, estatal y municipal, ¿no? O describe la diferencia entre las notas musicales de acuerdo a esta canción, o describe los verbos regulares de los verbos irregulares con respecto a inglés, o en ese sentido de comprensión, ¿no? También otro verbo de comprensión sería explica, ¿sale? Y en el sentido del verbo de aplicación podría ser elabora, es decir, ya proponemos que el joven o la señorita realice una actividad u otra actividad con respecto a precisamente con respecto a el conocimiento que estamos haciendo, ¿no? También, entonces, en ese sentido, tenemos estos tres niveles por el momento, que es nivel de conocimiento, que puede ser identifica, ¿no? O puede ser reconoce, ¿no? O puede ser describe. Y tenemos en el siguiente nivel la comprensión, que en este caso sería describe, ¿no? O podría ser explica, ¿no? Y en el tercer nivel es el de aplicación, que en este sentido es de elabora, o podría ser diseña y organiza. Es decir, estamos utilizando tres niveles en este sentido de la planeación de las situaciones didácticas, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí. ¿No? Ok, No, profe. ok. Recuerden que esto es cómo se debe de trabajar en las planeaciones. En ese sentido, el nivel de situación didáctica puede ser, digamos, usada en... van a ser esta situación didáctica de nivel operativo 1 pueden ser situaciones o actividades diseñadas para manejar o para favorecer el manejo conceptual, ¿no? En este sentido de la revisión de texto, responder preguntas, anotaciones, subrayados, etcétera. En ese sentido, hay ciertos ejemplos que se proponen en este nivel de situación didáctica 1, ¿no? Por ejemplo, una disculpa, es que estoy aquí con mi sobrinito y lo jalo y él avanza en la mesa, no me deja leer la punta, por eso no tiene zapatos. No estoy al 100% porque también estoy cuidando aquí al muchachito. Pero bueno, necesita, digamos, atención. Bueno, en ese sentido,
en ese sentido, tenemos precisamente algunos ejemplos de situaciones didácticas del nivel 1. Por ejemplo, en este sentido de escribir apuntes o de anotar o tomar notas durante la clase, ¿no? Hacer las lecturas y estas lecturas que sean de comprensión, responder un cuestionario, hacer un mapa conceptual, hacer una monografía, etcétera. Hagamos esta reflexión. Nosotros bueno, en este sentido, nosotros como universitarios, cuando se les pone ciertas actividades, ¿en qué nivel de comprensión estamos? ¿En qué nivel de comprensión estamos? ¿En qué nivel de comprensión estamos? Hagamos esta reflexión. Por favor, denme un segundo, le van a poner sus zapatos. Ay. A ver. Bueno, no quiso. Aquí lo vamos a dejar en lo que terminamos, ¿sale? Hagamos esta reflexión precisamente de en qué nivel de reflexión estamos. Miren, les voy a poner a mi sobrinito para que lo vean. A ver, para que lo vean, miren. Aquí lo pongo, el niño, y él avanza solitito. Miren, miren, miren. Por eso es que lo jalo y él se va para allá, y lo jalo y él se va para allá. Entonces, me estoy, digamos, cuidándolo. Miren, miren cómo está. ¿Ya viste, niño? Ahí estás, mira, ahí estás. Allí. Allí, allí, allí. Allí, mira, ahí. Ay, bueno. Entonces, una disculpa. Estoy solitito con mi mamá y entonces tengo que cuidar también a este niño. Les decía entonces que hagamos esta reflexión precisamente de cuáles son los niveles o en qué nivel estamos nosotros cuando hacemos este proceso. Por ejemplo, cuando les pido que tomamos nota dentro de la clase, ¿en qué proceso está? ¿No? Dice Abby, ay, jaja, sí, bueno, me toca ser padre por este niño. Y es que de verdad lo jalo y se va hacia allá y no me deja ver la otra pantalla, ¿no? Donde tengo las anotaciones. Pero bueno, es parte de la vida y hay que darles atención. Entonces, les decía, en este sentido de este nivel, ¿en qué nivel estamos? ¿No? Es decir, cuando nosotros empezamos a tomar anotaciones, estaríamos en el nivel operativo 1, ¿no es cierto? Donde podemos escribir anotaciones, ya sea de una clase dictada. Ahora, niño, ¿por qué activas la cámara otra vez? Ay, no te digo. Una disculpa, ya activo la cámara de nuevo. Ay, permítanme. Ok. Y en ese sentido, nosotros estamos en el nivel operativo 1, ¿sale? Y hagamos ahí esa reflexión de cuando hacemos otras actividades, por ejemplo, estos mapas mentales o estos mapas conceptuales, ¿en qué nivel en qué nivel operativo estamos? ¿No? En la siguiente, bueno, dice, las situaciones de nivel operativo 1 tienen como finalidad obtener insumos para el posterior desarrollo de actividades más complejas y de mayor nivel. ¿Sale? En este sentido, en las situaciones didácticas de nivel operativo 2 tienen que ver precisamente con aquellas que ya habíamos visto que se realizan fuera del pupitre, es decir, nosotros tomamos notas ahorita, pero hacemos otras actividades que se refieren, digamos, en fuera de la clase, ¿no? Y en ese sentido, estas, otra vez, qué niño. Estas
Estas actividades precisamente tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Es decir, podríamos tomar este ejemplo en el sentido de los audios o en el sentido de los videos, ¿no? Reflexiones que hacemos o en los audios que hacemos. Es decir, nosotros tenemos un inicio, ¿no? Hay una presentación, hay una formación del tema, es decir, tenemos un inicio con respecto a esa actividad y hay un desarrollo, ¿no es cierto? Buscamos desarrollar el tema. Es decir, esta situación de nivel operativo 2 ya implica que hacemos un trabajo donde precisamente donde ya explicamos o ya elaboramos un producto, ¿no? O un proyecto. Y en ese sentido el sistema, la situación didáctica del nivel operativo 2, ¿no? Esto se puede hacer de manera individual o se puede hacer en equipos. Se pueden formar en equipos en el sentido de que podamos entonces trabajarlo dentro de clases, ¿no? Podamos trabajarlo dentro de clases. Podemos usar también las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En este sentido, podemos hacer estas representaciones de nivel de diseños o nivel operativo de, digamos, 2, de nivel 2, en el sentido de algunas cosas, como el portafolio de evidencias, el mapa mental, eh, los videos cortometrajes, que podría ser precisamente algo de lo que nosotros hacemos, como estos videos explicaciones, estos videos reflexiones, ¿no? Podríamos hacer también un programa radiofónico o estos audios que nosotros realizamos, o podríamos hacer un debate, un cartel o digamos cualquier trabajo que implique entonces la implementación o el desarrollo de un tema. Ahí también sería importante que nosotros viéramos precisamente qué tanto estamos aplicando nosotros de estas situaciones, o qué tanto nosotros estamos aplicando precisamente de estas metodologías o de estas herramientas dentro de nuestro proceso educativo actualmente. Y si lo conocíamos ya en ese sentido, o si dentro de la planeación vamos a poder precisamente incluirlas, ¿no? En este sentido, dentro de este nivel se puede trabajar, como les decía, en equipo, para que entonces se hagan estas construcciones sociales y entonces estemos avanzando en este sentido de el constructivismo, ¿no? O en este sentido de construir el conocimiento. Y que algo muy importante, se desarrollan por fuera del pupitre, es decir, con, digamos, puede ser en este sentido, de estar presenciales en clase, de hacerlas precisamente fuera de clases, ¿no? O en otro espacio que no sea el salón de clases. Y también implica hacer precisamente este nivel operativo, ¿no? En la situación didáctica de nivel operativo 3, precisamente van a requerir un dominio conceptual. Es decir, necesitan tener un dominio conceptual, procedimental y también actitudinal. Y esto debe de ser evidenciable. Por ejemplo, cuando se les pide a ustedes que realicen una participación en este sentido de la evaluación que hicimos hace un momento, estamos precisamente en un tercer nivel de procedimiento, porque podemos argumentar, es decir,
hay un dominio de este concepto, hay un procedimiento para compartir el concepto y finalmente es evidenciable, ¿no? En el sentido de que ustedes lo pueden argumentar y se apropian de ese concepto, ¿no? En ese sentido pueden ser también, digamos, algunos proyectos, algunas exposiciones, algunas puestas, digamos, exponer, digamos, tal o cual tema, defender el tema. En ese sentido, la tesis es precisamente un tercer nivel, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo ya estos tres niveles en el sentido del primer nivel de poder tomar estas anotaciones o de poder tener este conocimiento, esta conceptualización. En el segundo nivel en el sentido de poder llevar a la práctica ese aprendizaje, y en el tercer nivel de precisamente poder exponer o poder argumentar ese aprendizaje, ¿sale? En ese sentido, nos muestra un cuadrito. El cuadrito es con respecto a los niveles operativos que, bueno, ahí dice, primer nivel, tomar apuntes, hacer resúmenes, subrayar ideas, contestar cuestionarios, hacer investigaciones, elaborar productos individuales, etcétera. En el segundo nivel, mapa conceptual, mapa mental, dramatización, programas de radio, etcétera. Carteles, videos, blogs, tutoriales, maquetas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la aplicación del conocimiento o con la apropiación del conocimiento. Y en el tercer nivel, los aprendizajes basados en problemas o, en este caso, método de casos, proyectos. Es decir, ya la explicación del conocimiento que nosotras alcanzaríamos, ¿no? Viene un segundo tema que es la construcción social de conocimiento, y eso significa precisamente el compartir el conocimiento con el otro y con la otra, y en estos tres niveles de generar un nuevo conocimiento, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en otro momento, que el conocimiento se socializa para que eventualmente haya un incremento en el conocimiento de acuerdo a los saberes de los otros y de las otras, ¿no? Y en ese sentido es la construcción social del conocimiento. De hecho, no podemos construir conocimiento si no es con el otro y con la otra, ¿no? En ese sentido, lo que hemos hablado con respecto a precisamente el reaprender nuevas cosas. Por eso es importante, por ejemplo, en esta construcción del conocimiento, que en estas clases se pueda compartir precisamente lo que cada una de nosotras o cada una de nosotras ha aprendido, y se insta a la participación de cada una, ¿no? En este sentido, precisamente de compartir para un mejor aprendizaje. Y bien, bueno, yo cerraría ahí el tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Les escucho. ¿No? Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar por esta clase. ¿Tú hablaste? ¿Sí? Creo que quiere participar aquí mi sobrinito, pero bueno. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí en esta clase. Y la siguiente sesión sería la sesión 7, que es la 3.2, que son evaluaciones por competencias,
¿sale? Evaluaciones por competencias y sería también un audio explicación, ¿sale? Sería también un audio explicación con respecto a la tarea de la siguiente o al trabajo del siguiente. ¿Es la 7 o es la 8? Tengo aquí que es la 7. 8, ¿no? ¿La 8? A ver, déjenme ver. Uy. Yo tengo que es la 7, pero déjenme ver la planeación. Ok. Lo que vimos ahorita fue concepto de evaluación, ¿no? Que es la 3.1 y bueno, yo la tengo como la sesión 6 y vimos insumos para el diseño de situaciones didácticas y la sesión 7 es evaluación por competencias. Entonces, no sé cómo lo tengamos nosotras. Yo creo que hubo una confusión, Ajá. pero sí, la 7 entonces. La 7, sí, porque no sé si les dejé, déjenme revisar mis notas. Bueno, yo tengo aquí, a ver, déjenme revisar mis notas desde el principio para que no haya algún problemita. A ver, déjenme ver. Ok. Según yo, sí es la 7 porque acabamos de ver lo que es concepto de evaluación e insumos para el diseño de situaciones didácticas, y la Ajá. sesión 7 es evaluación por competencias, que es la lectura de criterios para la evaluación de competencias. Sí, exactamente. Eso. Pues entonces le dejamos así, ¿no? La Sí, 7. profe, está bien. A, Sí, a lo mejor hubo una confusión ahí, quizás mía o quizás de nosotros. Bueno, de nosotras entonces, yo creo, pero sí está bien, ok. profe. Ok. Entonces ahí le vamos a dejar un saludo y nos vemos en la siguiente clase. ¿Les parece?